Historias cobran vida cuando cae la noche. Ajusta el volumen, respira hondo y acompáñanos. Déjame en los comentarios desde qué lugar y a qué hora estás escuchando esta historia. Tal vez no seas el único despierto. Me llamo Rafael Castro. Fui soldado de infantería durante varios años y lo que voy a contar lo hago porque todavía hay noches en que no duermo bien. Esto pasó en Tamaulipas, al norte, en un pueblo pequeño donde el uniforme nunca pasa desapercibido y la gente aprende a mirar al suelo. Éramos un pelotón reducido. Al mando iba el sargento Mendoza, hombre seco, de pocas palabras. Estaba el cabo Hernández y 4 más, López, Salgado, Ríos y yo. Nos asignaron patrullaje por delincuencia organizada. Rutas largas, calor pegajoso, polvo en la garganta y el radio siempre encendido. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles estrechas, casas bajas, perros flacos. La presencia militar no era nueva ahí. Se notaba en las miradas cansadas. Nos dieron una casa para pasar la noche entre recorridos. Antigua, amplia, con piso de madera que crujía al caminar y un olor viejo, como a humedad encerrada. No era la primera vez que dormíamos en un lugar así. En el ejército uno aprende a adaptarse rápido. Acomodamos colchonetas, dejamos los fusiles cerca, revisamos ventanas y puertas. El sargento fue claro: turnos de guardia, nada de confiarse. Afuera, el cielo se cerraba y el viento traía tierra fina. La primera noche llegó sin novedades. Estábamos cansados, con el cuerpo tenso por las horas de patrulla. El silencio de la casa era extraño, no total, pero tampoco normal. Se escuchaban pequeños crujidos del piso, como si alguien caminara descalzo en otro cuarto. Casi todos estábamos acostados cuando López se incorporó de golpe. El grito que soltó fue seco, quebrado. Dijo que había visto a alguien junto a su colchoneta. Algo bajo. Aseguró que una mano pequeña le había tocado la pierna. No hablaba rápido, hablaba asustado. El sargento Mendoza reaccionó de inmediato. Le habló fuerte, con autoridad, ordenándole que respirara. Hernández dijo que seguro estaba soñando despierto. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada más. En el servicio, cuando solo uno ve algo, se sigue adelante. López insistía mirando hacia una esquina oscura del cuarto. Sudaba, aunque hacía fresco. Salgado se levantó a encender otra luz, pero no cambió nada. Las sombras seguían ahí, quietas, pegadas a las paredes como si siempre hubieran estado. Al final, López se calmó, pero no volvió a dormirse. Se quedó sentado, abrazando sus rodillas. Yo lo observaba sin saber qué pensar. Estaba convencido de que el cansancio y la tensión podían provocar cosas así. No era la primera vez que veía a alguien quebrarse un poco. Me tocó guardia esa madrugada. Caminé despacio por la casa, cuidando no hacer ruido. Todo parecía en orden, pero había una sensación incómoda, como si el lugar no terminara de quedarse solo. Cuando amaneció, pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que apenas estaba empezando. El amanecer llegó pesado. Nadie habló de lo ocurrido con López, pero algo ya se había roto entre nosotros. Recogimos el equipo, tomamos café rápido y salimos a patrullar. El pueblo seguía igual de quieto, con miradas que evitaban las nuestras y calles que parecían vacías a propósito. Durante el día, Salgado estuvo más callado de lo normal. Caminaba unos pasos atrás, atento a cualquier sonido. En una pausa, Mendoza le preguntó si estaba bien. Salgado respondió que sí, pero su voz no sonó convencida. Yo seguía pensando que todo era cansancio acumulado. Esa noche, ya acostados, Salgado se incorporó lentamente. No gritó. Dijo que había escuchado un llanto. No era fuerte, ni constante. Era corto,
como si alguien intentara no hacerse notar. Aclaró que sonaba como una niña pequeña. Mendoza se levantó de inmediato. Le preguntó de dónde venía el sonido. Salgado señaló el pasillo que daba a la cocina. Hernández dijo que quizá venía de afuera, pero Salgado negó con la cabeza. Nadie más escuchó nada. Yo estaba despierto y no oí un solo sonido. El silencio volvió, pero ya no era igual. Cada crujido del piso hacía que alguien se moviera en su colchoneta. Salgado no volvió a acostarse del todo. López lo observaba desde su lugar, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, Salgado tenía los ojos rojos y la mirada perdida. Durante el patrullaje, dijo que el llanto se había repetido 2 veces más, siempre igual, siempre desde el mismo lugar. Mendoza fue firme. Mantengan la cabeza fría y siguieran órdenes. Regresamos a la casa al anochecer. El viento arrastraba tierra y hojas secas contra la fachada. Nadie quería ser el primero en entrar. Encendimos luces y revisamos como siempre. Todo estaba en su sitio, y aún así, nada se sentía normal. Decidimos hacer una fogata afuera para despejarnos. El fuego ayudaba a olvidar por momentos. Mendoza me indicó que preparara la comida. Entré solo a la cocina. El olor a gas y a madera vieja me resultó familiar, casi tranquilizador. Mientras cortaba los alimentos, vi una sombra pequeña cruzar el pasillo. Fue rápida, baja, no chocó nada. Al mismo tiempo escuché una risa breve, infantil. Sentí cómo se me tensaban las piernas. No grité. Me quedé quieto, escuchando. Salí despacio al patio. López me miró y supo de inmediato. Se acercó y, en voz baja, preguntó si ahora sí entendía. No respondí. Volteé hacia la casa y supe que esa noche ya no era como las anteriores. Algo ahí dentro nos estaba marcando. Nadie durmió esa noche. Nos quedamos afuera casi hasta el amanecer, turnándonos para vigilar la casa desde el patio. El fuego se fue consumiendo y el frío empezó a sentirse en los huesos. Cuando alguien tenía que entrar por agua o equipo, siempre iba acompañado. Al amanecer, el sargento Mendoza ordenó seguir con las patrullas como si nada hubiera pasado. En el ejército, sostener la rutina es una forma de no dejar que la cabeza se quiebre. Aún así, todos íbamos tensos, atentos a cualquier movimiento fuera de lugar. Ese día, sin hacerlo oficial, empezamos a preguntar en el pueblo. Comentarios sueltos, frases cortas. Un hombre mayor, con la voz baja, nos preguntó dónde estábamos durmiendo. Cuando se lo dijimos, frunció el ceño y miró alrededor antes de hablar. Dijo que esa casa llevaba años abandonada, que ahí vivía una familia y que algo muy malo le ocurrió a una niña dentro del lugar. No dio detalles. Solo mencionó que después de eso, los padres se fueron apresurados y jamás regresaron. Desde entonces, según él, nadie podía quedarse mucho tiempo. Siempre había ruidos, llantos, sombras. Gente que se iba en la madrugada sin explicación. Terminó diciendo que algunos lugares se quedan atrapados en lo que pasó entre sus paredes. Volvimos en silencio. Nadie discutió la historia. Esa noche, Mendoza ordenó dormir todos juntos en una sola habitación. Luces encendidas, armas cerca. Nada de rondas en solitario. Aún así, la casa seguía crujiendo como si alguien caminara despacio. Cerca de la medianoche escuchamos pasos suaves sobre la madera. No eran firmes, tampoco apresurados. Se movían de un cuarto a otro. Hernández apretó los dientes. López respiraba agitado. Yo sentía una mirada fija desde el pasillo. Los pasos se detuvieron frente a nosotros. No vimos nada. Solo esa sensación incómoda, como cuando alguien te observa sin parpadear. Luego se escuchó un sollozo breve.
Contenido. Mendoza levantó la mano, ordenándonos mantenernos quietos. No volvió a pasar nada. Al amanecer, Mendoza pidió el cambio inmediato de punto. No dio explicaciones. Solo dijo que ese lugar no valía la pena. Recogimos todo rápido. Nadie volteó a ver la casa al salir.